Buen día, mi proyecto integrador es los compuestos y aleaciones de bambú para sustituir lo que es la madera tradicional. Lo que busca este tipo de proyecto es empezar a sustituir y combatir lo que es la tala y la deforestación en nuestras hectáreas que tenemos de plantación de árboles. Por dar un punto, el bambú da 30% más de oxígeno que los árboles como vendría siendo el roble, el abeto y el pino. Por una hectárea de plantación de cualquier tipo de estos tres árboles da en un año aproximadamente el oxígeno para 70 o 80 personas, mientras que una hectárea del mismo bambú otorga el mismo oxígeno para 100 personas. También lo que otorga mucho el bambú en propiedades es que tiene mejor tracción y compresión. Puede ser un poco más manejable para los tipos de productos de lo que otorga. Por ejemplo, la tracción y compresión del bambú es de 200 MPa la tracción y la compresión es más o menos como de 75, entre 75 y 80. Y ya tenemos una comparación de lo que es el abeto y el pino. O sea, hay una diferencia muy grande tan solo en la tracción, y en la compresión igual le gana por bastante. Aquí en México, las zonas de plantación que puede haber es Puebla, incluso aquí Chalco, zonas de volcanes, Chiapas, que es un lugar en el que se está plantando, y Oaxaca. Ajá. Son los lugares donde se podría plantar. ¿Tiene alguna pregunta relacionada al proyecto? No, sí me llama la atención el tiempo de crecimiento para utilizarlo, ¿no? Que es muy bajo a comparación de la madera natural, ¿no? Sí, es muy bajo. Natural. Creo que se me pasó comentarle que incluso desde los 6 meses se puede cortar. No para obtener las propiedades óptimas, pero sí ya para pequeños materiales como podría siendo los cotonetes de la madera de bambú que tenemos. Incluso popotes para... O sea, desde los 6 meses, o sea, con 6 meses de crecimiento ya con eso ya se puede empezar a utilizar. Pero en sectores como la construcción, sí es recomendable que se completen los 4 años. Sí, porque he visto, no aquí en México, sino en otros países donde toda la siembra para una construcción es de bambú. Sí. O sea, no utiliza nada de pino, nada, todo bambú. Sí. Y resiste, como dices, ¿no? La compresión y la tracción. Excelente, ¿no? Sí. Perfecto, me parece una muy buena idea. Lo que tú quieres fabricar, ahí sí me perdí tantito, ¿son estos juguetes? No. ¿O lo que tú quieres fabricar, qué es? Lo que queremos fabricar después de producirlo son las maderas, las tablillas de madera. Ah, tú vas a hacer una tabla. Las tablillas, exactamente. Ah, ok. Ya una vez compresa. Ah, ok, ya se utiliza. Ya para clientes finales. Los clientes ya pueden hacer este tipo de productos. Ah, ok. Entonces tú vas a hacer las hojas. Ajá. Ah, exacto, excelente, muy bien. Pues sí, es una muy buena idea, ¿eh? Son buenos proyectos y pues a seguir investigándole, ¿no? Sí. Investigándole. Estamos en un país donde todo crece. Exacto. O sea, el bambú va a crecer. Sí. Lo siembras y aparte del bambú, es una planta, es como el pasto, hasta cierto punto invasiva. Siembras un camotito, Sí, y empiezan a expandirse. y se expande todo alrededor. Entonces hay que aprovechar todo Sí. eso que ustedes tienen las ideas y el momento de estar Sí. así, ¿no? ¿Vale? Pregunta, o más bien una sugerencia. Sí, claro. Entiendo el concepto, o Claro. sea, sí entiendo el concepto de querer sustituir la madera, que es un recurso natural de los árboles, y la tala, disminuir la tala de árboles y sustituirla con el bambú, eso lo entiendo. Claro. Pero lo que me gustaría era que me ofrecieras un producto. Tomamos en cuenta propiedades físicas y mecánicas de la madera para dar exponer que es la mejor que es una opción viable para combatir este tipo de problemáticas. Aquí tenemos un ejemplo si lo puede tomar por favor, de cómo vendría siendo el uso de nuestras plantillas de madera. De momento únicamente tenemos planeado una producción desde la plantación hasta el proceso y la transformación en plantillas de madera. De ahí ya se pueden hacer productos como eso, se pueden hacer productos como lo que vendrían siendo los popotes, como vendrían siendo platos o como los famosos palillos chinos, incluso en cotonetes, o incluso se puede llevar a un punto quirúrgico. El crecimiento, a comparación en la primera gráfica,
el bambú tiene un crecimiento de maduración de 4 años, mientras que maderas como el abeto y el pino tienen aproximadamente entre 15 a 20 años. Entonces, en comparación, ya es una madera que crece mucho más rápida y que su misma tala no perjudica tanto al medio ambiente, ya que completamente si talas un árbol tienes que volver a esperar o arrancarlo de raíz y volver a plantar y esperar otra vez los 15 a 20 años. Mientras que la madera de bambú lo cortas e inmediatamente como cuando llega a su punto de maduración, empieza a soltar ella mismo las semillas, por lo cual en cuanto lo cortas, suelta su semilla y se vuelve a reproducir. Vuelves a esperar 4 años. A partir de los 6 meses ya empieza a hacer una etapa de madurez. Todavía es muy temprano como para hacer una talación, pero ya se puede utilizar en algunos procesos industriales. También este tipo de madera se puede llevar a la construcción. En China ya empiezan a haber construcciones a través de la madera de bambú, como pilares. O sea, ya no se utiliza lo que son las mallas de metal ni nada de eso. Entonces, a grandes escalas es un producto mucho más barato. No sé si tenga alguna pregunta respecto al proyecto. Sí, quiero que me diga cuál es la diferencia entre un compuesto y una aleación. Voy a responder esa pregunta. La diferencia entre el compuesto y la aleación. Yo sé que muchas personas piensan que aleación solo tiene que ver con metales, pero también se puede hacer con otro tipo de materiales. En este caso son materiales orgánicos. El bambú se puede triturar y se puede hacer una aleación con una resina que es un pegamento. Esto hace que se pueda hacer, por ejemplo, este tipo de productos, que es una madera. Esto podría ser la aleación o es la aleación como tal. Y un compuesto es cuando mezclamos varios materiales para crear un producto. Por ejemplo, en este caso, esta instalación eléctrica es un compuesto porque estamos poniendo plásticos con El bambú. Bueno, en México tenemos 65 especies que son las más comunes, pero 44 son endémicas de esta zona. Desde antes de que llegaran los españoles ya existía el bambú, pero el mayor exportador o el que más lo trabaja es muy bueno, pero ¿cuánto? Bueno, no sé si tengas ya el estimado o el cálculo de cuánto te costará traer todo el bambú aquí a la exportación, más todo el proceso de mano de obra que tendrías aquí. Aún no tenemos los cálculos precisos para ver el tiempo de exportación, en los costos y todo lo que es el proceso, porque principalmente nos enfocamos en este semestre de demostrarles que es una opción viable. O sea, entonces aquí quieres demostrar tu viabilidad del producto, aquí cómo serviría. Luego, sí es una patente muy buena, como dices tú. Sí creo que de mi parte es un proyecto muy bueno y mejor porque el bambú tiene más resistencia que una tabla normal y convencional, ya que he visto que muchas cosas que usan en Japón y en otros países asiáticos usan el bambú, incluso... ¿O qué tan demandante es la planta de bambú para su crecimiento en suelos de bajo contenido orgánico? Digo, porque cortar el bosque para poner bambú, pues es una masacre ambiental, aunque pensemos que, o sea, si el árbol tarda 20 años en crecer, por decirlo así, y vamos a cortar el pino para hacer una butaca, decimos, bueno, cortamos los árboles, los utilizamos y plantamos bambú, y en 4 años vamos a tener un desarrollo sustentable. Pero sustituir árboles por bambú, pues es una masacre ambiental. Por eso digo, ¿qué tan demandante es la planta respecto a los nutrientes para crecer en lugares que ya están deforestados y que se pudiera dar un tipo de aprovechamiento de esta planta? Creo que no me aclaré. La plantación que tenemos planteada es en zonas como podrían siendo zonas donde puede ser maíz, donde puede ser el nopal, el alfalfa o cualquier tipo de producto. No queremos quitar la madera y empezar a plantar bambú, porque sería, como dijo, una masacre. Los cultivos que son de la canasta básica para producir bambú. Es una buena problemática. Tiene o sea, al final razón. de cuentas estamos desplazando un producto para ingresar otro producto. Por eso lo interesante sería ver, tenemos muchos territorios que ya están agotados ambientalmente o agotados sus nutrientes con las acciones agrícolas. Si es una planta que no es tan demandante, entonces a lo mejor se pudiera hacer una baja inversión en reabonar, y si no es muy demandante, pues esta crecería. Y entonces ayudaría a fijar algunos otros nutrientes, incluso
enriquecer, pero eso no sé de las características de la planta, si la planta sea tan resistente. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué tan invasivo es el bambú? De hecho, es una planta que cuando alcanza su madurez en aproximadamente un año, año y medio, incluso hasta los 2, se empieza a soltar ella misma sus semillas. Empieza a soltar ella misma empieza a soltar sus semillas para empezar a reproducirse. Es prácticamente su crecimiento similar a lo del pasto. Crece uno y empieza a expandirse muy fuerte. Entonces, en eso sí tendría que pensarse una posibilidad. Ese sí sería un problema, porque sería un problema muy semejante al pasto, ¿no? Que es una planta invasiva y competitiva con otras especies y que seguramente se descontrolaría. Las escalas, por algo dejaron de utilizar la madera como tal en Japón y en China para utilizarlo en el bambú. Como es esto, tal vez sí tarda mucho en concientizarlo. Le digo, una recomendación sería como que hacer un pequeño muestreo aleatorio de qué es lo que opinarían de utilizar estos nuevos materiales en la fabricación de ya sea mesas, sillas, juegos, todo lo demás, para que reemplace la madera común, ya que como dices tú, tenemos un gran problema con la Lo que me preocupa es la facilidad. Eso es que al más crecimiento, más nutrientes absorbe y hace una deforestación y una degradación de materia orgánica más grande. Esa parte me preocupa, porque entonces van a poner, o sea, en lugar de sembrar milpa, van a sembrar un montón de bambú y si la tierra iba a durar 10 años, pues se va a durar 5, ¿no? Entonces vamos a tener terrenos deforestados muchísimo más rápido por el uso y la sobreexplotación de esta especie. Habría que valorarlo o habría que plantear una estrategia. ¿Cuál es el futuro para su proyecto? Nuestro futuro, nosotros queremos crear procesos en el Estado de México con el bambú y crear productos. Entonces nuestra idea es desde la cosecha hasta la siembra, cosecha, industrialización. Nosotros queremos hacer procesos, no objetos como tal, sino procesos. En Chiapas ya hay una empresa que se hace cargo del bambú, en la siembra, producción, y están enfocados en la construcción. Entonces para nosotros lo que queremos hacer es el proceso de la industrialización del bambú. Ok, su proyecto está bastante interesante, muy interesante. Hay que afinar algunas cosas, sabérnosla, investigar un poquito más sobre el proceso. Creo que no lo deben dejar. Sí, está muy bien su proyecto. Espero yo continuar y tratar de asesorarlos o apoyarlos el próximo semestre. ¿Sale, vale? Me parece interesante, muy interesante su proyecto. Es un buen trabajo.